Bueno, programa caliente. No se olviden las vías de comunicación, 1161367550. Y bueno, estamos acá discutiendo, pero a Jorge Elban le querés preguntar un tema puntual que está vinculado a un libro, ¿no? Sí, un tema. Ahora vamos a hablar de política también, pero digo, hay un tema puntual. Sacó un libro hace muy poquitito Pablo Dugan acerca del tema de Nisman, de la muerte del fiscal Nisman, que hizo mucho ruido, yo creo que por su pertenencia ideológica, digamos, política y lo que dice en el libro. Vos estuviste en contacto con él, sé que estás muy metido en el tema. ¿Cuál es tu Sí, me ganó de mano porque escribí un libro que está por salir en poco tiempo en Editorial Sudamericana que se llama Efecto Nisman, las consecuencias de una muerte política, pero coincidimos con Dugan en que efectivamente fue una escenificación, porque indudablemente fue un suicidio y bueno, fue utilizado para que Macri gane las elecciones a final de 2015. Fue un elemento central de la campaña electoral del 2015, culpabilizar a Cristina Kirchner, a Timerman, etcétera, etcétera. Todo ese año se trabajó con una escena dispuesta básicamente a limar al Proyecto Nacional y Popular. Jorge, vos sabés que el tema, casualmente el tema es tan sensible que cualquier comentario que uno haga, entonces siempre me gusta escuchar quienes pertenecen a la comunidad judía, sí, casualmente, porque estuvo relacionado con la propia religión. O sea, sí, contame. Sí, en principio yo trabajé con Nisman, yo fui director ejecutivo de la DAIA, hoy soy presidente del Llamamiento Argentino Judío, tuve contacto muy asiduo con Nisman. Nisman era básicamente un chanta. Digamos, era un personaje absolutamente, no solamente yo, sino todas aquellas personas que de alguna manera quincenalmente nos encontrábamos con él a charlar, se lo decíamos en la cara y él se reía. Era consciente básicamente de montar de alguna manera, sobre todo en julio, previo a los 18 de julio, aniversario, alguna bomba para tratar de fundamentar y poder continuar en ese cargo de fiscal sin hacer nada. Bueno, a ver, pero te preguntaría acá, un médico psiquiatra y demás, bueno, en cuanto al comportamiento, ¿era uniforme? Porque si fue un suicidio es porque tenía esos topes, donde ese comportamiento de serrucho en su estado de ánimo. ¿Vos así lo visualizabas? No, ahí hubo un tema clave que tiene que ver con que los servicios de inteligencia le advirtieron a él que estaba cubierto básicamente por los organismos norteamericanos israelíes, y él lee dos días antes en la prensa, en tapa de todos los medios, que un exdirector del FBI, Ronald Noble, dice que miente. Y eso fue terrible para él, porque era el director del FBI, director de Interpol en el momento que él hace denuncia. Dice claramente Noble que Nisman es un mentiroso. Noble y Nisman eran amigos, digamos, público, que se encontraban básicamente, se encontraron en Punta del Este, etcétera. Noble dice que Nisman es un mentiroso y él, al ver eso en los medios, siente que lo dejaron colgado de un pincel, porque todo aquel apoyo que Estiuso y los servicios de inteligencia le habían dado, que tenía garantía, dejó de tenerla. Bueno, mirá cómo nos quedamos acá callados con este tema. Sí, no, es que es un tema fuerte. Bueno, por eso repercutió tanto el libro. No, y está bueno que anuncies el tuyo. Lean los dos libros, che. Y también es importante, para hacer empatía desde la propia comunidad, cuál es el punto de vista. No, hay una cosa chiquita. Se utiliza la comunidad judía como si fuese una cosa homogénea. Dentro de la colectividad judía es plural, igual que el catolicismo, los musulmanes, los evangélicos, y hay sectores progresistas, sectores nacionales y populares y sectores de derecha. La DAIA y la AMIA expresan hoy los sectores más concentrados y más de derecha de la colectividad judía argentina. Bien. Perfecto. Bueno, Jorge, pregunta breve. Digo, acá estamos hablando de política, vos sos periodista, sociólogo, etcétera, y tenés experiencia también en política. ¿Cómo ves un poco, ya hicimos mucho abordaje del tema económico, el escenario para el año que viene en plano político? Yo creo que pensar a 3 años de la iniciación del gobierno de Macri hay que pensarlo en términos de 3 escenas. Una escena primero de lo que tenemos que recordar cuando en el debate televisivo con Scioli, donde el presidente actual miente descaradamente acerca de un montón de cosas que no terminó haciendo. Una segunda escena, que es el presidente bailando en el balcón y contagiando un optimismo. Una tercera escena, que es el endeudamiento, la apertura externa, la destrucción del mercado interno. Y esta. Lo que acá hay es indudablemente una estafa política institucionalizada, una mala praxis, una ineptitud, pero que tiene ganadores y perdedores. Curiosamente, entre los ganadores está la propia familia de Macri y algunos de sus amigos. Bien, pasamos... Ahora te voy a preguntar de nuevo, ¿qué esperás para en materia eleccionaria? La cruz. No, la cruz coincido después. Bueno, no, pero lo dejamos a Hernán Lecher pendiente. Perdón. Lo dejamos a Hernán Lecher pendiente. Karina Cerkowski, que es empresaria PYME,
del sector ortopedia y sector textil. Bueno, contanos un poco tu realidad. A ver, una fotografía, tengo una síntesis para ver cómo coadyuva en lo que está pasando en tu sector. Se habla de controlar la inflación, pero si yo digo controlar la inflación, tendría que frenar las tarifas van a seguir subiendo. Lo que dijo acá Hernán Lecher, se juntan con el sector alimenticio y le autorizan aumentos. Bueno, ¿cómo lo estás viendo vos dentro de tu sector? Bueno, lo que nosotros vemos es manejarnos un poco con el sentido común, ¿no es cierto? Si pensamos en la pyme, pensamos que somos la red, el tejido social que le da el 75% del trabajo real de la Argentina. Los trabajadores, la mayoría de los trabajadores son empleados de empresas pymes. ¿Y qué se hizo por las pymes en este periodo de gobierno? Pensemos un poco las exigencias que tenemos ahora, por ejemplo, sin ningún tipo de financiamiento, de sacar un bono. Nosotros no decimos ni bono sí ni bono no. Creemos que el bono, por ejemplo, es una estafa al trabajador, un engaño, una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque le damos ahora 5.000 pesos de bono y después se deduce de otros aumentos que en el futuro no se lo vas a dar. Entonces es una estafa, un engaño. ¿Qué decimos nosotros, los otros empresarios, los que queremos que a los trabajadores les vaya bien? Que quieren que haya consumo porque le compran a ustedes. Que haya consumo, que tengan salud, que tengan educación. ¿Qué decimos los empresarios? Decimos que no, que queremos que se abran las paritarias y que se le dé al trabajador un aumento de sueldo que equivalga, o se aproxime lo que fue la inflación, que fue casi un 50%. Entonces, si no nos equiparamos a eso, no se puede ir recuperando el poder adquisitivo de la gente y no puede comprarse las mínimas cosas que necesita para vivir. Ya no estoy hablando de lujos ni de recreación, estoy hablando de lo mínimo que necesita el trabajador para vivir. Pagar la luz, pagar su alquiler, pagar la comida que tiene que comer y darle, garantizar la educación a sus hijos, ya que vayan a la escuela y demás. No, digo, mirá qué debate profundo e interesante, porque desde sectores empresarios, ustedes están planteando esa situación, la necesidad de reabrir paritarias, pagarle más a los trabajadores. Hay otros sectores que no, que operan, digo, industrias, sí, no sectores más grandes, que operan con la idea de reducir costos. Digo, y hay un debate muy profundo. En el sector propio, textil, en el que vos te manejás, sí, digo, hoy es uno, yo miro los datos agregados, uno de los está viniendo mucho de China. En China estamos hablando de una economía donde se exprime al trabajador de una manera y se le paga muy poco y tiene muy pocos derechos. Entonces nosotros todavía conservamos algunos derechos de los trabajadores que viven mínimamente y dignamente con un salario X en este país, por ejemplo, entonces no podemos competir con esos precios. Entonces tiene que haber un control de la importación, tiene que haber una economía que tenga un cierto control de la importación. O sea, acá hay 10 empresas que fabrican, por ejemplo, productos de neopren para rodilleras, entonces no traigas productos de neopren rodilleras, por ejemplo. Si hay 20 fabricantes de, no sé, de productos como digo yo, de medicina acá, que ya tiene su industria montada y demás, bueno, veamos qué traer y qué no traer. Traigamos lo que necesitamos. En el caso, no tuyo particular, sino del sector al cual vos perteneces, ¿depende mucho del mercado interno o tienen alguna orientación a la exportación? Dependemos totalmente del mercado interno. La mayoría de los comercios que han cerrado, que son muchísimos, cerraron porque la señora del barrio no entra más a comprar, no puede. Vivimos del mercado interno. Ahora, en mi caso, que yo soy exportadora, tengo un problema adicional. Me acaban de poner un 12% de impuesto a la exportación cuando yo fabrico medias, fabrico productos de ortopedia, prótesis para la mujer que le falta un pecho, sostenes, trajes de baño. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo ya estaba altísima la lista FOB, que es la lista para vender afuera, Free On Board. Yo ya estaba muy alta porque la inflación es tan alta que tengo que aumentar en dólares la lista FOB. Y un país como República Dominicana, cliente mío, me dice, no me puedes seguir aumentando la lista en dólares, acá no tenemos inflación, yo no puedo trasladar los precios que vos me pedís. Estamos perdiendo cada vez más clientes del comercio exterior. Caso puntual, y encima ahora por se el agrega un aumento, 12%, que es insólito. por la carga tributaria está la variación de precios para tus clientes. Bueno, muchísimas gracias. Ahora seguimos con Juan Pablo Alan, pero si te parece... ¿Tiene micrófono? Sí. Juan Pablo, vamos a hablar de política. Provincia de Buenos Aires, escenario 2019. La fotografía de hoy, hablo de la fotografía, extraigo opiniones personales. Imagen de Mauricio Macri, su núcleo duro, 30%, 32%. Imagen de Cristina Fernández de Kirchner, algunas encuestas, incluso las propias que contrató el gobierno, le dan hasta 2 puntos más, pero vamos a poner que son iguales. Imagen negativa de Macri, 60%, otras encuestas dicen imagen negativa de Cristina, 60%. Entonces, viene Provincia de Buenos Aires y ya se empieza a instalar, hay que desdoblar, no hay que desdoblar la elección.
Bueno, ¿cómo lo ves en provincia de Buenos Aires? Esa es una discusión que se va a dar en febrero o marzo conjuntamente con el calendario electoral nacional. Históricamente se hicieron de manera simultánea, donde interviene el juzgado federal que lleva adelante la elección históricamente. Eso equivaldría a un cambio, tendría que ser la Junta Electoral Provincial, que no tiene experiencia en la materia. Yo creo, metiéndonos ya en el tema económico, creo más en el primer escenario. Ah, sí, creo que va a haber una... Sí. Ah, sí. Sí. Esto lo atás decir, con lo electoral. Claro, Sí. digamos, me parece que la foto de hoy claramente es complicada, la imagen del presidente ha bajado sustancialmente, eso está claro, no tanto lo de la gobernadora, que sigue siendo la dirigente más importante del país. Pero ahí me está respondiendo algo. Ya con eso me está respondiendo el tema del desdoblamiento. No, Porque- estamos hablando del desdoblamiento y será Sí, analizado sí. en febrero o marzo. No, Para pero ese entonces yo ¿qué digo... quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que de alguna manera arrastra negativamente los resultados de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal, más allá de los que critican a María Eugenia Vidal. El caso contrario, los intendentes peronistas dicen, no, Cristina Fernández de Kirchner tiene un núcleo duro que nos tira y nos empuja para arriba. Por eso estaba preguntando si ustedes ven que desde provincia quieren desdoblar la Sí, elección. también está la versión de que María Eugenia Vidal le aporta al presidente un caudal de votos muy importante. Y en este caso para unificar. Exactamente, en la zona donde el 40% del padrón se encuentra, que es la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad es que yo creo que nos quedan todavía unos meses muy complicados, ¿sí? Creo de todas maneras que a pesar de eso ya se empieza a ver una reducción sustancial de la inflación. Creo que este mes de noviembre va a ser la mitad de octubre y creo que diciembre también va a ir a la baja. Eso conjuntamente con la reapertura de paritarias y el cierre de nuevas paritarias el año que viene, más una estabilidad cambiaria, va a hacer que el salario real, que este año va a perder claramente, recupere parte o todo lo perdido a partir de una estabilidad. Eso va a hacer claramente que el escenario del año que viene, a mi entender, a partir de un segundo trimestre, vaya a ir mejorando paulatinamente. Es muy probable que la comparación nos siga dando mal, porque el primer trimestre, que fue el séptimo de este año, que fue el séptimo consecutivo de crecimiento, seguramente la comparación interanual va a seguir siendo negativa, pero lo que vamos a ver es una mejora mes a mes y creo que vamos a llegar a las elecciones donde se decide el futuro en ascenso. Ahora, una cuestión, con este tema en particular, ahora quiero contrastar con Hernán Lechner a ver qué piensa de su análisis económico de esto, pero te llevo a algo que se está discutiendo por estos días, presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viene ese tema? ¿Vos creés que se termina aprobando, o aunque cueste como ocurrió con el presupuesto nacional? ¿Es un presupuesto de ajuste también en la provincia? No, bueno, ajuste no. Tiene un déficit estructural de 40.000 millones de pesos. Eso va en línea con los anteriores, digamos, es una provincia que ha mejorado, tiene superávit primario, pero con los intereses de la deuda tenemos todavía un déficit. Eso ha sido revertido en nuestra gestión, veníamos de un déficit estructural que lo revertimos en superávit, pero con los intereses de la deuda seguimos estando 40.000. Exactamente, seguimos estando 40.000 millones de pesos abajo. Ese acuerdo federal que vos citás hace que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires también sean los que más esfuerzo tengan que hacer en pos del acuerdo federal. La provincia de Buenos Aires tiene que resignar aproximadamente unos 52.000 millones de pesos. La propuesta que hace la gobernadora es repartir ese esfuerzo entre los municipios y la provincia y estamos discutiendo eso. Ya van 3 reuniones que vinieron 4 ministros distintos de áreas muy sensibles. Todos los años hemos arribado a acuerdo, ningún presupuesto salió tal cual fue presentado, siempre hubo diálogo, concesiones, mejoras, como lo dijo la CUNSA, todos los presupuestos terminaron mejor de lo que entraron. Yo soy muy optimista, obviamente que estamos dispuestos a hacer las concesiones que haya que hacer, como lo hicimos todos los años, y creo que la oposición está teniendo, como lo tuvo estos años, un rol muy, pero muy maduro, constructivo, y yo creo que vamos a terminar en un buen acuerdo. ¿Para cuándo crees que se aprueba ahora antes de fin de año, en los próximos? Mirá,
terminamos por lo menos la exposición de los ministros, la defensa que hicieron los ministros. La semana que viene vamos a hacer trabajos de comisiones mientras se aceleran los diálogos políticos entre el Poder Ejecutivo, los intendentes y, por supuesto, los distintos espacios políticos, Unidad Ciudadana y el Frente de Sergio Massa. Yo creo que en los próximos 15 días probablemente tengamos un acercamiento al proyecto final. Hubo malestar en Cambiemos con el tema del presupuesto, me refiero a la transferencia de recursos y de alguna manera algunos actores del gobierno nacional han beneficiado a algunos gobernadores del peronismo que aprobaron el presupuesto. ¿Hubo malestar internamente? No, hay planteo de todos los intendentes, lo del nuestro espacio, lo del PRO, todos tienen quejas razonables porque esto repercute en las finanzas municipales, la absorción de parte del sacrificio que tiene que hacer la provincia. Ahora, creo que todos entienden que este es un sacrificio en pos de un interés general, es para poder destrabar y ir hacia un presupuesto de déficit cero o de equilibrio que desde el año 2009 la Argentina no tiene y que solamente 10 años de los últimos 100 la Argentina tuvo equilibrio fiscal. Entonces creo que es un objetivo muy importante y tanto la provincia como los intendentes lo entienden de esa manera. Todos vamos a hacer un esfuerzo adicional este año, seguramente con algún grado de flexibilidad que será producto de este diálogo que digo, pero claramente los intendentes todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Nos quedó pendiente y seguramente va a contrastar con la visión económica que tenés para el año que viene, la de Hernán Lechster, que sigue la economía y de cerca. Sintetizar a la gente, habíamos dicho, vamos, 3 letras. Un grupo que es liberal, que utiliza la B corta, que se parecería peronista. Un grupo, llamémoslo si queremos peronista o populista, que usa la L de los liberales o libertarios. Y el tercero, bueno, es la cruz directamente. No, permitime retomar algunas cosas. El déficit primario no se redujo, creció hasta el 2017, creció. ¿De la provincia? Este año. No, el de la provincia puede ser, estoy hablando de la nacional. Habló de provincia, habló de provincia. En el caso del nacional, no solo no se redujo, sino que se incrementó. Hay una nota en el Cronista muy interesante que cuenta justamente esto. Lo digo porque cuando se plantea esto, reducimos el déficit primario. Estás empobreciendo a tu población para pagar los intereses de deuda. Esto es una característica central del modelo económico de Cambiemos. Y es más, el ajuste no solo es para pagar los intereses de deuda, sino para compensar la caída de la recaudación. En la última medición de la recaudación vos tenés una caída de 5,4% de la recaudación tributaria y un ajuste del 4,6%. Es decir, la mayor parte del ajuste lo hacés para compensar lo que no vendés, digamos, lo que no recaudás por la caída de las ventas. La cosa que comparto con él es que, claro, puede ser que en algún mes les dé bien los numeritos por lo que se llama ventaja estadística. Habla de provincia. Provincia y nación. No, él respondió por provincia. No, pero me refiero Mi rol acá de moderador, por eso. No, pero no importa, digo, sin chicana, lo que digo es en la comparación estadística, lo que se llama ventaja estadística. Él mencionaba en el segundo trimestre del año próximo, vos decías del segundo semestre, yo creo que en el segundo semestre tal vez puede pasar, ¿qué cosa? Que cuando vos comparás con el año anterior, como el año anterior es muy malo, el numerito no te da tan mal. Eso no significa que a los argentinos les vaya bien. ¿Bien? Y digo, respondiendo a la pregunta, en el marco de los escenarios, digamos, el año que viene indefectiblemente es un año de recesión. El propio presupuesto no cree que vaya a haber recuperación del poder adquisitivo. Lo dice el presupuesto, no lo digo yo. Cae el consumo público, cae el consumo privado, cae la inversión de manera fenomenal, casi 10 puntos, y lo sostienen, lo compensan en parte con un crecimiento fenomenal de las exportaciones, lo decía Agustín, cosa que creo que no puede pasar bajo ninguna circunstancia. No sé si es el tercer escenario, yo creo que es una mezcla del segundo y el tercero, es una mezcla de recesión, donde además vamos camino a un default. No sé si se produce en los próximos 10 meses o 12 meses, pero que hay default en la Argentina. Es imposible que no se rediscuta la deuda. Es más, yo creo que hay que sentarse con el Fondo Monetario y decirle, muchachos, nosotros no le pagamos nada. Ustedes son corresponsables de lo que está pasando en la Argentina. Entonces, háganse cargo y en todo caso dennos explicaciones de lo que hicieron, porque acá pusieron 15.000 millones de dólares. Duraron un suspiro. 3 meses, ¿dónde está esa plata? ¿Y por qué la tenemos que pagar el conjunto de los argentinos? Bueno, ya que tocaste ese tema, ¿cuánto es el déficit de aerolíneas argentinas anual? Sí, porque casualmente tocaron como tema la línea bandera y muchos economistas. Es
20 veces más bajo que ese dinero que se utilizó para sostener un dólar que no pudieron sostener. Sí, definitivamente, pero además ahí hay otro problema, que es, lo decía Jorge recién. En el medio tenés las discusiones de los negocios privados de la familia Macri, porque Aerolíneas perdió el 20% de sus ventas cuando el mercado se redujo en 10%. ¿Cuál es la diferencia? Avianca, Flybondi y la tercera Andes creo que es. Sí. Bueno, eso se llevaron el 10% del mercado y lo tenía Aerolíneas. Entonces, claro, pero ese es un problema. Y tenés un gobierno que dice, Aerolíneas está en crisis, más o menos que la tenemos que vender. Bueno, pero me parece que es otro problema, un problema más político que económico, ¿no? Político el problema, y para ir cerrando porque se nos va el tiempo, Leonardo, la política para el año que viene, ¿vos qué escenario estás viendo? El económico ya nos explicaste, ¿qué ves? Bueno, está el candidato en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una arista blanca que tiene que ver con esta manifestación pública del peronismo por la unión. Sí. Esto es lo lindo de la cosa. Después tiene lo otro, lo que va por abajo de los dirigentes, que nadie sabe cuál es la intensidad, hasta dónde los dirigentes vamos a poder sostener una situación que ignore la crisis y a ver cómo nos organizamos. ¿Quiénes son los que nos organizamos primero? Entonces digo, por abajo va otra cosa muy distinta a la fotita de los cuatro, a la línea que baja Cristina. Por abajo va otra cosa, que eso solamente lo sabe el pueblo peronista, que es un 70% o más del pueblo argentino. Entonces, el pueblo que cree en vivir del trabajo, al que le está yendo muy mal. Entonces, más allá de que intentó un cambio con Macri y su régimen, ya quedó claro que el cambio fue desastroso. Nos dejó peor que el peor peronista. O sea, siempre yo digo que el peor dirigente peronista es mejor que el mejor dirigente de otros partidos, como decía Perón, ¿no? No es que nosotros seamos tan buenos, decía, es que los otros son un desastre. Y la verdad que 2 por 3 hay que darle la razón, ¿no? Evidentemente el peronismo tiene la obligación de solucionar este problema. Pobre el presidente o la presidenta que tiene que tomar el próximo periodo. La futura pesada herencia. Sí, porque va a ser una pesada herencia en serio. Macri recibió un país funcionando, más o menos bien, pero funcionando, con una deuda de un 20% de su PBI. Y el que viene va a recibir un país con lo que nunca, con una deuda superior al Producto Bruto Argentino. O sea, vamos a deber mucho más de 500.000 millones de dólares, que es lo que decía el señor. Sí, evidentemente, o el compañero, no sé. Así que el compañero. No, la herencia va a ser complicada y de eso no hay duda. Solo para cerrar, digo, el escenario político que ya nos quedó claro. Juan Pablo, vos en esta visión que ves de la economía recuperando y esta idea de la B corta que instala el gobierno, que vos decís, compartís y recién argumentaste, ¿crees que los 3 grandes representantes hoy, Mauricio Macri en Nacional, Vidal en provincia, Larreta en ciudad, vuelven a renovar su posibilidad de ser candidatos y volver a gobernar? Sí, no tengo ninguna duda. Ellos van a ser nuestros 3 candidatos en los 3 distritos más importantes de la Argentina. Después veremos cómo se ordena el tablero general. Seguramente estará Cristina representando la mayoría de la oposición. Creo que me parece que esa lucha interna ya la ganó Cristina en ese espacio opositor. Vos estás cerrando el programa con un tema, si es funcional o no, Mauricio Macri y Cristina Fernández. Yo no hablé de Fernández. funcionalidad, es la representación de la sociedad hoy. Cuando dicen, ustedes quieren polarizar con Cristina, eso es responsabilidad de la oposición que no supo, en todo caso, superar la oferta de Cristina. Creo que esa discusión está saldada a favor de Cristina dentro de la oposición. Nosotros lo representamos otra cosa. En todo caso, la responsabilidad es de ellos y no la pudieron superar. Bueno, igual con Cristina o sin Cristina, vamos a ganarles igual, quédate tranquilo. Veremos, ya van 3 veces que dicen lo mismo y perdieron 3 veces seguidas. No, la cuarta es la vencida. Vamos por la cuarta. El 42% tranquilo, no es más fuerte que el 58%. El 58 les votó en 3 contra. elecciones seguidas perdieron. Bueno, quedó picante el cierre y el intercambio. realmente. Se nos fue el programa, pero bueno, como decimos siempre, el debate es lo que buscamos acá y lo logramos. Sí, Venimos totalmente. hablándolo. Y acá dejamos hablar a todos y con mucha diferencia de otros con programas. mucho respeto. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. Chau, hasta la semana que viene. Chau.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.